encuentre muy bien. Sabemos que estamos llegando al final del año, las fuerzas se van agotando, pero sabemos que en el Señor encontramos nuevas fuerzas. Él nos renueva como el águila, ¿cierto? Como decía su palabra. Es importante también ver que hay muchas necesidades en la gente, en el mundo, en las personas que viven hoy en día. También se pide a gritos mucho la preocupación por la gente, ¿cierto? Que nos preocupemos por los demás, que demos dinero, ¿cierto? En un banco en específico para que niños, ¿cierto? Puedan ser apoyados a través de rehabilitación y muchas otras cosas, ¿cierto? Y nosotros también decimos, el gobierno debería ayudar a aquellas personas que necesitan. Nosotros pensamos que las autoridades podrían hacer algo más de lo que ya se hace, y la verdad es que Cristo nos propone algo mejor. Cristo nos propone algo para hacer con aquellas personas que tienen necesidad, que puede ser física, que puede ser espiritual, que puede ser monetaria. Y Él nos habla a través de su palabra cómo nosotros podemos ayudar a aquellas personas. Quiero que vayamos a Marcos 6, del 7 al 13, y podamos leer esta lectura maravillosa donde Jesús les enseña a sus discípulos, donde Jesús no solamente habló ni hizo cosas con teoría, sino que también los llevó a una práctica. Y sabemos que lo que nosotros aprendemos hoy, en algún momento, si no es mañana o pasado, tendremos que ponerlo en práctica. Porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce exactamente qué cosa vamos a escuchar hoy y por qué en realidad la necesitamos. Vamos a leer entonces Marcos 6, del 7 al 13. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice Jesús, dice su palabra, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vemos cómo el Señor hace cosas milagrosas. Cerramos nuestros ojos para orar. Bendito Rey, bendito Espíritu Santo, reconocemos hoy que tu palabra es maravillosa, que tu palabra puede hablar a nuestras vidas de distintas maneras. Necesitamos, Señor, que hables a nuestro corazón, necesitamos que hables a nuestra necesidad particular. Sabemos que tu palabra es tan poderosa que a pesar que sea un solo mensaje puede ir dirigido a cada necesidad, a cada oportunidad, a cada cosa que necesitamos, Señor, hoy. Pedimos por tu pueblo para que tú les des entendimiento, puedas abrir su mente y que pueda el Espíritu Santo, Señor, hablar. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Acá en estos versículos encontramos la primera misión de los discípulos. Si podemos ver la versión NTV. Vemos la primera misión de los apóstoles, y esta vez no fueron acompañados por el Señor Jesús. Dice que reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Veamos el versículo 8 y 9. Y el Señor les mandó cosas que no deben llevar. Les dijo que no llevaran nada para el viaje. No tenían que llevar ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Entonces, el Señor Jesús le dice, deben llevar solamente un bastón. No lleven comida, no lleven nada más.
Versículo 9 dice, les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Es interesante porque el Señor quería entregar una enseñanza, porque claro, vemos algo físico, pero todo esto físico o terrenal tiene un trasfondo espiritual, que es lo que hemos visto, y lo que aprendemos a través de todo lo físico o todo lo que Jesús hizo en esta tierra, mostró algo físico para nosotros darnos una enseñanza profunda espiritual. Entonces acá vemos que el Señor solamente les dejó llevar bastón y una sandalia, ni siquiera para cambiarse de ropa, nada. Y vemos que acá es simple lo que el Señor les dice: vayan de dos en dos, vayan y háblenle a la gente. Pero Señor, vamos a tener hambre, voy a tener que cambiarme de ropa. Y el Señor, ¿qué te dice? No te preocupes de eso, ¿cierto? Cuando habla Jesús sobre el afán, no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir. Y aquí aparece otra vez cuando nos manda: no se preocupen de esas cosas, solamente vayan con lo necesario. ¿Por qué? Porque el Señor quería que pusieran su confianza en Él. Si en algún momento necesitaban una muda, alguien les iba a entregar una muda. Si necesitaban comida, alguien les iba a dar de comer. Pero muchas veces nos cuesta poner nuestra confianza en el Señor cuando llega fin de mes, cuando tenemos deudas, que por cierto las mismas deudas son las que nosotros mismos nos impusimos, no el Señor nos dijo endeúdate. Pero de todas maneras debemos confiar en Él. Y ahora, ¿qué tiene que ver el bastón? Porque quedaron dos cositas que nosotros podíamos, en este caso, entender que podían llevar físicamente. El bastón representa algo con que caminar, ¿cierto? Es un apoyo. De repente cuando vamos a un cerro, lo mejor que podemos llevar es un bastón, ¿cierto? Nos da firmeza. Y el bastón es algo para caminar, representa la relación personal con el Señor. ¿Por qué razón? Porque Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. O sea, Enoc tenía tanta relación con nuestro Dios que no era necesario que siguiera acá. Era una relación personal tan buena, tan agradable, que el Señor le dijo: no es necesario que estés acá. Y vemos también las sandalias, que es el Evangelio, su palabra, conocerla y escudriñarla. Vemos la importancia de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos para poder dar o ir a otros. Primero, una relación personal con Él. Porque si no tenemos una relación personal, ¿de qué sirve ir a otros? ¿De quién vas a hablar? ¿De ti? ¿Vas a hablar de refranes? ¿De frases antiguas que a nadie les sirve? ¿O vas a hablar de la relación tan hermosa que tienes con Jesús, mostrando a alguien que no a un Dios lejano, sino a un Dios cercano, un Dios vivo, un Dios real? Lo primero que Dios nos pide para poder ayudar a esa gente que tiene necesidad emocional, espiritual, económica, cualquier necesidad, es que nosotros tengamos una relación personal con Él. Podemos tener muchas ganas de ayudar a otros, pero los no cristianos o los que no aman a Dios también ayudan, pero no les sirve de nada, porque no pueden entrar al cielo por sus obras, ni por todo lo bonito que hagan, sino que es mi motivación. Primero, yo tengo una relación personal con mi Jesús. Y segundo, las sandalias. ¿Cierto que Pablo también habla sobre la armadura? ¿Y qué representan las sandalias o los pies? El apresto del Evangelio. ¿Y usted sabe qué es lo que es el Evangelio? Y ahí usted me va a decir las buenas nuevas, excelente, las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Arrepiéntanse,
¿Cuáles son las buenas noticias? La vida de Jesucristo. Toda la vida de Jesucristo, la narración de todo lo que hizo Jesús desde que nació hasta que fue crucificado por nosotros, son los evangelios. ¿Y qué vamos a hablar? De Jesús, del único que puede salvar esa vida. Obviamente, es trabajo del Espíritu Santo que toque ese corazón, pero trabajo de nosotros es tener una relación y hablar de Jesús como si hubiéramos estado ahí junto con los discípulos. Así de claro debe ser nuestro mensaje. Porque ¿quién irá a esas personas? A esas personas que están en su trabajo, a sus vecinos, ¿quién irá? Usted mismo tiene que ir. Por algo el Señor lo puso ahí. Veamos el versículo 10 al 13. Dice, les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Imagínense, o sea, ellos van a llegar a una ciudad y ya alguien los va a recibir. Les va a dar cama, les va a dar agua, les va a dar comida. Pero si en el lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Hermanos, si usted ve, ellos no es que no conocieran a Dios, porque desde que ellos nacen conocen cómo es Dios. Es distinto ahora, porque la gente es ignorante, no tiene el conocimiento, ignoran lo que dice la palabra y muchas veces tienen entendido cosas que están erradas. ¿Y quién podrá revelarles la verdad? Dígame quién. Usted. Pero si usted no sabe, espéreme, voy a llamar a mi pastor y te respondo. No, el Señor quiere que tú le pidas al Espíritu Santo que te dé sabiduría en ese momento, para que tú le puedas hablar a esa persona. No es necesario que tú llegues, hola, buenos días, ¿quieres conocer a Jesús? No, va a haber un momento que el Señor te va a poner a solas, que va a abrir su corazón y es necesario que en ese momento el Señor hable a través de ti. Pero también se necesita confianza. No, es que yo soy así en el trabajo, soy pesado, no le hablo a nadie. Claro, así vamos a llevar el evangelio a otros. Robando, haciendo cosas malas, riéndome de chistes de doble sentido. Entonces al final nos desmoralizamos nosotros mismos de lo que el Señor desea. Vemos cómo es siempre, dice, arrepiéntanse de sus pecados. Ellos sabían lo que estaban bien y lo que estaban haciendo mal. El pueblo de Dios lo sabía. Pero ahora, la gente de este mundo no conoce eso. Quiere conocer un redentor, quiere conocer un salvador, quiere conocer a alguien que llegue a su vida y cambie el rumbo de lo que él está haciendo, de lo que la persona está viviendo. Y la única manera es a través de Jesucristo. Hermano, no le hable de iglesias, ni de hermanos, ni congregaciones, ni evangélicos, católicos, pentecostales, romanos. El principal es Jesús. De eso se tiene que tratar nuestra conversación. Que a veces nos dicen, no, pero que tú soy... No importa. Lo importante es que yo soy hijo de Dios y debes conocer a Jesús. No importa si eres católico o evangélico, no importa. Porque todos hermanos, a través de la vida de Jesús, no puede rebatir nada. Pero si usted habla de cualquier otra cosa, sí van a haber argumentos. Pero contra Jesús no tienen ninguno. Porque de todas las culturas, de todos los científicos, de todas las personas
intelectuales, Jesús es lo máximo. Entonces vemos que pararse frente a Jesús no es cualquier cosa. Claro, pararse delante de mí, de usted, sí. Pero cuando nosotros revelamos a Jesús, la historia cambia. Y de eso se trata. Vemos en el versículo 13, dice, también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndoles con aceite de oliva. Ellos sanaban, echaban demonios y después predicaban. ¿O era al revés? Al revés. Primero yo hablo. Si tú crees, el Señor te va a sanar, te va a hacer millonario. Hermano, si el Señor no quiere, no va a pasar eso. Usted cumpla con hablarle de Cristo. Mira, si Él quiere que tú sanes, lo más importante es tu vida espiritual. Él te va a sacar de eso. Lo puede hacer, como también no lo puede hacer. Pero muchas veces vendemos algo. No, si tú te crees en Jesús, vas a ser sano. Se te va a ir esto. Nosotros no somos Dios para decidir eso. Pero si estamos junto al Espíritu Santo, Él nos dice, dile esto, porque yo lo quiero sanar. Pero ¿cómo voy a escuchar al Espíritu Santo si no tengo una relación personal con Jesús? La importancia de primero tener una relación, pero aparte, conocer las Escrituras, conocer los Evangelios. Debe ser nuestra preocupación total Jesús, porque Él es el Salvador de nuestra vida, de nuestras almas. En el versículo del 14 al 29, si usted ve ahí en el título, aparece la muerte de Juan el Bautista. Y acá lo podemos contrastar mucho con todo lo que estaba haciendo Jesús. Vemos cómo Satanás, ¿cierto?, cae estrepitosamente. Del lado figurativo, digámoslo. ¿Por qué? Porque los discípulos, sin ir con Jesús, estaban predicando, estaban sanando y estaban echando fuera demonios. Claro, pudo haber sido duro. Murió Juan el Bautista, alguien muy amado por Jesucristo. Porque Juan el Bautista abrió el camino de Jesús. O sea, Juan el Bautista preparó el camino del Señor, como dice su palabra. Y cuando Jesús fue revelado, ¿qué dijo él? Síganlo. Él es. Él debe crecer y yo menguar. Y claro, para Jesús, imagínense, Jesús dice, Él fue el mayor de los profetas. El amor que le tenía Jesús a Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista estaba dispuesto a morir por su primo. Y muchas veces nosotros menospreciamos a nuestros familiares. Pero vemos la diferencia de Jesús. Vamos a los versículos 30 y 44. La parte del 14 al 29 solamente cuenta la muerte de Juan el Bautista. Y la parte del 30 al 44 es lo que viene después de que llegan los discípulos cuando fueron a predicar, sanaron y echaron demonios. Viene esta parte. Y dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. El 31. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus discípulos no tenían tiempo ni para comer. Impresionante, ¿eh? No voy a la iglesia. Tengo que comer primero. Tengo que descansar. ¿Sí o no? Interesante. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Vemos cómo Jesús reconoce el esfuerzo de sus discípulos. Él no es como nuestro jefe, ¿cierto?
Porque el jefe no tiene idea de nuestro esfuerzo. Pero Jesucristo sabe cada cosa que hacemos por Él y por qué lo hacemos. Sabe las motivaciones de mi corazón. Si lo hago por buscar el bien propio o si lo hago solamente por amor a Él. Jesucristo sabe muy bien cada cosa que hacemos y Él sabe la recompensa que llegará a su debido tiempo. Y que lo ideal, hermano, es que no llegue en este tiempo, que llegue en el tiempo venidero, cuando estemos con Él. Ahí yo prefiero esas recompensas. Como los fariseos, ¿cierto?, que oraban en público y la gente se asombraba. Solamente esa va a ser su recompensa, el asombro de la gente. No quiero eso. No debe desear esas cosas que son pasajeras. Vemos el gran trabajo del Señor. Vemos que ni comer la gente lo dejaba. Aquí sale escrito. Imagínense que ni a los discípulos le dejaban comer. ¿Cómo habrá sido con Jesús? Menos. Agotado, cansado, sin fuerzas. Muchos de nosotros, ¿cómo estaríamos? Con rabia, enojados, ¿cierto? No, yo voy a ir a comer. No me interesa, estoy enojado. Se le pasó la pena porque fue a comer. Y esto es algo transversal. Puede ser cualquier otra cosa. Estoy cansado, tengo sueño, tengo calor, tengo frío, tengo que ir a ver un partido. Cualquier cosa. Ponemos de excusa antes del Señor. Y sabemos que tenemos que dejar eso. Tendremos que dejar madre, padre, si es que nos estorban en la relación con Jesús, hermanos, hijos, comida, bebida, sueldo, trabajo, autos, todo, por amor a Él. Eso es lo que dice su palabra. Y dejar la comida, dejar la bebida, eso es un paso para todo lo demás. Tiempo, dinero, esfuerzo, todo eso debemos aprenderlo y comprenderlo. Que Él es mucho mayor que todo lo que soy, que mi vida. Que todo lo que pueda obtener, Él se merece todo, todo lo que soy. Nosotros en esta situación no tendríamos ganas de hacer nada y llegaríamos a reclamarle al Señor Jesús, ¿cierto? Pero el Señor Jesús fue compasivo con ellos. Dijo, ellos están cansados. Yo creo que Jesús estaba. Lo único que lo sustentaba era el Espíritu Santo, porque estaba igual o peor de cansado que los discípulos. Y que muchos discípulos, usted sabe que, no sé si usted está en algunas oraciones donde hay algunos espíritus inmundos, el cansancio es extremo, no es que, imagínese estar días orando, predicando fuerte para que la gente escuche, de verdad es agotador. Y vemos cómo el Señor tiene compasión de ellos. Veamos el versículo 33. Veamos, dice, pero muchos lo reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Versículo 34. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas. ¿Qué hubiera hecho usted? Viene cansado, agotado, no da más, y ve que se aproxima una gente corriendo para recibir palabra. Y yo no miraría a Jesús, Señor, por favor, no. ¿Y qué hace Jesús? Mire, tuvo compasión. Muchas veces nosotros no tenemos compasión del que se va a perder por la eternidad en el infierno. Jesús, en un momento vulnerable, físicamente, digámoslo, sin comida, con cansancio, con sueño, agotado al máximo, dijo, tengo compasión de ellos. Y usted lo puede ver tan simple como cuando su hijo lo dejan así hasta acá, ¿cierto? Ya no da más y pueden haber gritos, peleas. Jesús no llegó a eso.
A pesar que muchas veces nos merecemos, ¿cierto? Un zamarreo, no sé. Vemos cómo Jesús tuvo compasión y vemos la preparación de Jesús en todo ámbito. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Ellos tenían una necesidad genuina de encontrar a alguien que fuera real, que trajera paz, esperanza y que también trajera sanidad. Imagínense encontrar a alguien así, que con solo verlo te dé paz, te dé fuerza, te dé esperanza, y que si tienes alguna dolencia, Él te puede sanar. Así era Jesús. ¿Por qué la gente llegaba, lo veía y se arrodillaba? Porque veían la realidad, lo genuino que es Jesús. A pesar de querer irse a un lugar tranquilo donde poder alimentarse, ¿qué fue más fuerte? ¿El amor a sus hijos? ¿El amor a ese pueblo judío? A pesar de todo, Él tuvo amor. Imagínense que todo es una presión, es una enseñanza que Jesús fue capaz de dejar la comida, dejar el cansancio, inclusive dejó su vida por amor a nosotros. Y a veces nosotros no queremos dejar nada, y esas cosas ni nos pertenecen. Es todo por gracia de Dios lo que tenemos. El que podamos levantarnos, que tengamos fuerzas para ir a trabajar, es por misericordia de Dios. Porque un día se puede usted despertar enfermo, no ir a trabajar, a las 2 semanas llega el doctor, le dice que le quedan 2 días de vida y listo, se acabó su vida. O se va en el sueño. Es así de simple, hermanos. Pero que hoy estemos acá es misericordia de Dios, que podamos pensar, meditar y decir, tengo otra oportunidad para acercarme a Dios y que Él pueda redimir mi vida. Conocer a Jesús lo es todo. Más que comer, más que beber, más que todas las necesidades que tengamos, la primera necesidad es conocer a Jesús, tener una relación personal con Él. 35 y 37 dice: al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despida a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Vemos a los discípulos reclamándole: Señor, no hemos comido. Señor, estoy chato, me quiero ir. Nosotros estaríamos diciendo eso probablemente. Señor, ya son las 7, terminó mi horario laboral. Yo ya no predico a esta hora. ¿Sí o no? ¿Vemos los discípulos así? Habían entendido todo. El que los sustentaba, ¿quién era? El mismo Dios, que ya hasta se le había quitado las ganas hasta de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron ellos, si ni siquiera ellos habían comido. Y el Señor te dice: aunque no tengas cómo ayudar a otros, yo te daré para que les ayudes. Pero a veces pensamos: no, Señor, cuando yo tenga tiempo, te voy a dar tiempo. Y es totalmente al revés. Señor, cuando yo empiece a ganar más dinero, voy a dar a los pobres. No. Es dar ahora lo poco que tienes, lo poco que tú piensas que crees que tienes. Porque cuando tengas más, vas a dar más. Eso es lo que quiere el Señor. No, Señor, cuando se estabilice mi vida emocional, no. El Señor quiere que ahora, y Él te va a estabilizar tu vida para que puedas dar más. Eso es lo que le dice a los discípulos: denles ustedes. Señor, no tenemos ni para nosotros. ¿Sí o no?
Señor, yo tengo hambre. Yo también quiero. ¿Por qué me dices que yo les dé si yo ni siquiera he comido? Y el Señor escribe en sus corazones con fuego lo que es vivir dependiendo de Él. No es una enseñanza como acá, que acá enseñamos, después nos vamos a la casita tranquilito, en un auto, donde sea, caminando, llegamos rápido. La enseñanza de ese momento era escrita con fuego. Nunca se van a olvidar de ese momento. El cansancio. Yo creo que las ganas de no querer vivir más, las ganas de estar agotado emocionalmente. Eso es depender de Jesús, depender de Él. Vamos al 45, versículo. Y acá, si usted lo ve, el título es Jesús camina sobre el mar. Y usted conoce esta historia. Usted la conoce, usted sabe que Jesucristo les dice, vayan ustedes. Después que le dio de comer a todos, le dijo, váyanse ustedes, yo voy a orar. Y la pregunta que me hago yo, ¿por qué los discípulos no se preguntaron cómo iba a cruzar Jesús? Es una pregunta misteriosa que no se preguntaron. O sea, ellos se fueron, cruzaron, iban cruzando obviamente, y no se preguntaron, Jesús, ¿cómo vas a cruzar tú? Y vemos cómo Jesucristo deseaba adelantarles. Y Él se fue caminando, ¿cierto?, sobre el agua. Ese fue un milagro. Yo creo que tremendo y espantoso. Imagínese ver a alguien caminando sobre el agua, con tormentas, con lluvia, habiendo pasado hambre, no haber dormido. Yo creo que ellos, cuando usted sabe, ¿cierto? Cuando tiene mucho sueño, no ha dormido por días, usted como que delira. Usted no sabe si está durmiendo, si está... Imagínese ellos en esa situación. El barco azotado, la lluvia, no habían dormido nada. Y ver a un hombre caminando como si nada. Mire la experiencia que vivieron ellos. Y a veces nosotros, por no aguantarnos, por no dejar cosas, no vivimos experiencias maravillosas. Veamos el versículo 53. Bueno, aquí aparece, ¿cierto?, Pedro. Ustedes saben que le dice, Señor, si tú me dices que vaya, yo voy. Y Jesús le dice, ven. Y ahí Pedro, ¿cierto?, se lanza. Después de que pasó todo esto, después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla, versículo 54, y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que Él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. La gente reconoció de inmediato a Jesús y lo buscaron. ¿Había tiempo para dormir? No. ¿Había tiempo para comer? No. Era una enseñanza poderosa. Ellos estaban sustentados ¿por qué? Por Dios, por su Espíritu Santo, por su poder maravilloso. Y así debemos vivir nosotros. El Señor no va a dejar que usted no coma por semanas, eso no va a ocurrir. Pero usted dependa de Dios. Usted sabe que las cosas que vienen van a ser por amor a usted, para que usted pueda comprender y entender lo que el Señor quiere para su vida. No crea que las cosas pasan por suerte. Todo pasa por un trasfondo, para que nuestro corazón empiece a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros necesitamos de Jesús. Y a pesar de que nosotros no tengamos para darle a otros la necesidad que Él necesita,
si nosotros somos fieles, si nosotros tenemos una relación personal y conocemos su palabra, Él nos va a dar para dar esa necesidad, para atender esa necesidad. Pero no nos preocupemos de eso. ¿Cómo voy a sacar dinero? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a solucionar? Yo sé que muchos han estado en la noche pensando y no poder dormir por querer solucionar algo. Hermano, no se va a solucionar. El único que lo puede ayudar es Jesús. En vez de eso, lea la Biblia, ore y déjelo en sus manos. Y al otro día va a ver que el Señor va a hacer algo en su vida. Y si no pasa, siga orando y siga leyendo. ¿Y qué hacía la gente? La gente a usted lo va a buscar, le va a decir, necesito que ores por mí. Necesito que me ayudes. Eso es lo que la gente estaba haciendo cuando veía a Jesús. Nosotros dependemos del Señor. Nosotros debemos reconocer que Él está en su palabra, que Él está aquí en su iglesia cuando cantamos, cuando adoramos a Dios, cuando oramos, cuando estamos de camino al trabajo y no deseamos ir. Ahí está el Señor apoyándote cuando tenemos un desafío que no lo queremos vivir, que para nuestra vida, para nuestra persona no queremos vivirlo, queremos escapar. Adivine, ni siquiera eso. ¿Quién está ahí a su lado? El Señor está a su lado. Dice, predicaciones, radio, cuando ayudo a otros, cuando bendigo a otros, cuando hablo a otros para acercarse al Señor, cuando hago su voluntad, eso es depender de Dios. Todo lo que hago tiene que ver con Jesús. Debo pedir siempre ver y sentir su poder. Hermano, como dice acá, ¿qué deseaba la gente? Al menos tocar el fleco de su túnica. Hermanos, aunque usted crea que eso es pequeño, para nosotros debe ser mucho, porque es Jesús. A pesar de que usted lea 5 minutos, usted debe decir, esto es importante. Tal vez voy a tener tiempo de leer 10 minutos otro día, pero hoy lo tengo que hacer. Porque para mí no es poco estar con el Señor ese momento. Y muchas veces cuando estamos conociendo a nuestra persona, a la pareja que amamos, decimos, veámonos un ratito, con eso basta. Pero ¿por qué con el Señor no somos así? Señor, me voy a arrodillar este momento, lo necesito. Tal vez no tengo mucho tiempo, me lo voy a hacer. Pero si ahora tengo, eso debe ser mucho para mí. Buscar del Señor. Si hoy toco el flequito de su manto, bien. Si hoy puedo abrazarlo, bien. Si hoy puedo aprender a sus pies, bien. Lo voy a desear. Pero muchas veces ni eso deseamos. Ni lo poquito de Jesús deseamos. Ponga en su corazón el desear a Jesús, el necesitarlo. Aunque sea un momento pequeño, tómelo en serio. Leer, orar, escuchar la palabra, la radio, lo que sea. Y entendamos que dependemos de Él porque Él nos amó tanto que murió por nosotros en la cruz. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar.